agradezco mucho su disposición. Y para empezar quisiera pedirle a Fabio Wasserman, que nos hable un poco sobre los estudios del tiempo y dentro de la historia conceptual, sobre el tiempo y la temporalidad. ¿De qué manera, Fabio, se llega en la historia conceptual a los estudios sobre el tiempo y qué le hace eso a los estudios históricos? ¿Qué le aporta el estudio de la temporalidad y qué posibilidades tiene desde la historia conceptual para los estudios históricos? Adelante, Fabio, por favor. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? Muchas gracias por la presentación, Elisa. Muchas gracias a Francisco, a Constanza y a Pablo por la organización de este evento. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Bueno, sin saber qué significa exactamente acá, pero estar compartiendo con ustedes esta reunión. Me di cuenta que estoy muy contento sobre todo de estar con Luis y con Javier, a quienes conozco hace 15 años aproximadamente, y con quienes hemos compartido muchas reuniones, actividades académicas y también algunos vinos y algunas cañas en distintos eventos. Acá solamente podremos compartir nuestras ideas. Y en función de lo que ha planteado Elisa, como se señaló mi intención era presentar brevemente algunas ideas que surgen a partir de los dos libros que coordiné dentro del marco de Iberconceptos, publicados en los años 2019 y 2020. Los voy a presentar muy brevemente, obviamente. Por momentos tengo la sensación de eso que piden hoy en día los editores. Grabame un minuto para Instagram el libro, explícamelo en un minuto, ¿no? Y estuvimos trabajando 4 años, 15 personas que tengo que resumir en un minuto. Bueno, obviamente no voy a hacer eso, sino seleccioné, a partir de algunas discusiones previas que tuvimos, algunas ideas. Para que esto sea un poco menos pesado, voy a compartir a pantalla presentando estos libros y, bueno, en todo caso continuaremos la discusión sobre algunas cosas que hayan quedado pendientes a partir de esta presentación. En principio, como creo que casi todos saben, y ya se señaló acá, Iberconceptos tuvo una primera etapa en la que elaboramos un diccionario de conceptos políticos, y a partir de esa etapa nos pareció que era necesario organizar otro tipo de abordajes y de interrogantes en relación a la potencialidad que tiene la historia conceptual, que no necesariamente tiene por qué ceñirse a la reconstrucción sincrónica y diacrónica de los usos y significados de determinados conceptos en un periodo y en un espacio determinado, ¿no? Y en ese sentido empezamos a organizarnos en función de plantearnos algunos problemas. Uno ya veníamos trabajando lo de antes, que es en la relación entre el concepto de revolución y la experiencia política iberoamericana entre mediados del siglo XVIII y fines y mediados del siglo XIX. Y la otra, que es el libro que estoy presentando ahora, El mundo en movimiento, fue, digamos, consecuencia de, a partir de eso que veníamos trabajando en Iberconceptos, ver si podíamos ampliar el tipo de preguntas que nos hacíamos y si también podíamos hacer algo que me parece que es muy relevante, que es incorporar a otros autores que hayan trabajado sobre otras experiencias revolucionarias, como verán ustedes, sobre la Revolución Francesa, también sobre la revolución en los Estados Unidos, en Inglaterra del siglo XVII y demás. Y la idea en ese sentido no era solo una ampliación temporal y espacial, sino también darle una mayor riqueza al estudio de los conceptos y de la historia conceptual en Iberoamérica, que, como planteamos de entrada, no puede estar ceñida únicamente al universo iberoamericano, sino que forma parte de una experiencia de transformación histórica mucho más amplia que abarcó, digamos, lo que conocemos así muy abreviadamente como Occidente, y no solo Occidente, desde el fin del siglo XVIII en adelante. Entonces,
En ese marco elaboré con algunos miembros del equipo de Iberconceptos y algunos colegas invitados este libro. Perdón si voy un poco rápido. El segundo libro sí es el resultado de un trabajo que venimos desarrollando un grupo de Iberconceptos en un sentido estricto, y en el cual nos planteamos algunas cuestiones referidas a la temporalidad como problema pasible de ser abordado por la historia conceptual, que es lo que estaba preguntando Elisa. Entonces, voy a decir algunas cosas muy brevemente sobre revolución y después me voy a centrar un poco más en la cuestión de la temporalidad. Una cuestión importante que todos sabemos, creo, es que una revolución, aparte, o las revoluciones, además de provocar transformaciones en las estructuras sociales, política y económica, también lo hacen en el orden simbólico y discursivo. Y eso afecta a las identidades, las percepciones, las expectativas y la forma de comprender y también de denominar a las cosas. Entonces, es por eso también que los procesos revolucionarios se caracterizan por provocar disputas sobre el uso de las palabras e incluso por la creación de neologismos que procuran dar cuenta y expresar expectativas y estados de cosas novedosos. Eso es algo que está muy presente en este libro y también a lo que veníamos trabajando antes en Iberconceptos, y nos parece muy importante por la siguiente cuestión. De algún modo, esto ya lo digo yo, pero creo que podemos ser como un aspecto importante para discutir, me parece que la historia conceptual, una de sus virtudes es que problematiza y analiza la relación entre experiencia y sentido. Y como tal es particularmente fructífera para reconstruir y examinar los procesos de cambio, como las revoluciones. Y de ese modo, digamos, examinar el concepto de revolución, así como examinar cualquier concepto de la historia conceptual, no es examinar simplemente la evolución de sus usos y significados, o hacer una filología, sino es lo que nos permite abordar desde una forma muy singular, acceder a la propia experiencia de los contemporáneos. La historia conceptual tiene esta doble capacidad de poder dar cuenta de la dimensión semántica o lingüística, pero también de las experiencias social y política. Y me parece que eso es uno de los atractivos y una de las potencialidades de la historia conceptual. Por ejemplo, en el caso de revolución es interesante, pues menciono solamente dos cosas, y paso después a temporalidad, que es uno de los conceptos que tiene una carga valorativa más diversa. Es decir, que sin ser neutral la valoración de la revolución, en un mismo actor puede significar o puede tener un contenido o una valoración extremadamente positiva y extremadamente negativa. Y eso es algo que también le da una gran riqueza al concepto y a las formas en las cuales ha sido utilizado. O sea, no solamente es intrínsecamente polisémico, sino que en el caso de revolución también es intrínsecamente polivalorativo, para inventar un neologismo yo también, aprovechando que estamos hablando de neologismos. La otra cuestión importante del concepto de revolución es que es un concepto singular colectivo, tal como lo planteó Koselleck, de carácter trascendente. Es uno de esos singulares colectivos, esos macroconceptos que se forjan entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, historia, libertad, ¿no? También revolución, que tiene la capacidad de reunir y de explicar todas las revoluciones posibles, ya sean las pasadas, presentes o futuras. Y desde la Revolución Francesa hasta la actualidad fue ampliando su campo de referencia hacia diversos ámbitos, convirtiéndose así en uno de los conceptos fundamentales de nuestra sociedad por su capacidad para expresar el movimiento y el cambio, ya sea súbito o en el largo plazo. Entonces, una reconstrucción de los usos y significados de revolución también permite hacer una historia larga, desde el siglo, seguramente del siglo XVIII hasta el presente, y que nos permite ver las formas en las cuales han sido concebidas las transformaciones en distintos espacios sociales y políticos. Lo cual nos lleva, y ahora, aunque fui un poco sintético y muy rápido en mi exposición, nos lleva a la otra cuestión, al problema de la temporalidad. Que uno podría plantearlo en estos términos, que es algo, sí, me parece un poco más novedoso en términos de lo que hicimos y también que nos presentó mayores desafíos a los cuales me quiero referir.
Uno podría decir esto, cuando se produce el ciclo de revoluciones, ¿no? Entre fines del siglo XVIII y comienzos y mediados del XIX, no solo, como señalé antes, se produce una transformación de las estructuras políticas, sociales, económicas, sino que también, y así hay numerosos testimonios, para los contemporáneos el propio tiempo parecía haber entrado en revolución. Es decir, que también se habían producido cambios en la forma de experimentar, representar y conceptualizar a la temporalidad. Resulta interesante esto no solo porque nos remite a ese periodo histórico, sino que hoy en día pareciera que también estamos viviendo en un momento en el que se produjo un cambio muy importante en las formas de experimentar, representar y conceptualizar a la temporalidad. Y no solo con la pandemia, sino que esto tiene que ver con, digamos, con un conjunto de procesos que son que son políticos, sociales, económicos, culturales, pero también son tecnológicos, y que por lo menos desde las últimas décadas del siglo XX vienen produciendo transformaciones en ese sentido, ¿no? Y esto es interesante porque de algún modo mirar sobre las formas en las cuales se concebía la temporalidad en los siglos XVIII y XIX también nos permiten replantearnos las discusiones o enriquecen también las discusiones sobre qué está pasando actualmente en la temporalidad, que muchas veces se condensan en la noción, por ejemplo, de presentismo, ¿no? O de régimen presentista. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el libro este? Bueno, a diferencia de ¿qué es lo que hizo el grupo? De lo cual el libro recoge una parte importante. A diferencia de otros posibles abordajes en clave filosófica, antropológica o de las ciencias físicos naturales, no nos propusimos dilucidar qué es el tiempo, ¿no? Así como tampoco nos propusimos dilucidar qué es la revolución. Tampoco nos propusimos dilucidar cómo debe ser pensado o concebido, ¿no? El tiempo puede ser objetivo, subjetivo, íntimo, social, trascendental, inmanente, etc. Absoluto, relativo. Y tampoco nos propusimos hacer una historia del concepto de tiempo, por muchas razones, en todo caso, después podemos charlar sobre esto, o de sus definiciones. Sin desconocer que es importante, nuestra investigación se propuso dilucidar cómo los actores sociales experimentaron y conceptualizaron la temporalidad en Iberoamérica durante los siglos XVIII y XIX, y en particular en su vinculación con las transformaciones políticas, es decir, cómo las transformaciones políticas afectaron la forma de experimentar la temporalidad. Esto implicó numerosos desafíos, desde la definición del objeto, que hice referencia recién, qué abordajes, qué categorías de análisis y demás, pero me voy a detener uno solo que me parece que es muy relevante para la forma en la cual nosotros, en general en Iberconcepto, practicamos la historia conceptual. Y es el corpus, ¿cómo constituimos, cómo se estudia esto? En realidad es la primera pregunta que surgió cuando empezamos con esto. Recuerdo unas charlas con Francisco, con Javier, y que a mí me dio un poco de vértigo, para utilizar una metáfora adecuada. ¿Dónde se estudia esto? ¿Por qué? Bueno, ¿dónde se estudia la conceptualización de revolución, nación, patria, etcétera? Es algo más sencillo. ¿Y la temporalidad? ¿Dónde? Y acá, siguiendo lo que veníamos haciendo con Iberconceptos, si bien consideramos algunas obras que son más reflexivas, que tienen un grado de profundidad y sistematicidad, constituimos un corpus que tenía motivaciones, diríamos, más circunstanciales, documentos oficiales, prensa, folletos, discursos, sermones, debates parlamentarios, obras literarias. Recién Elisa mencionó mi libro En el barro de la historia, que es un libro sobre cómo en la actualidad es concebida la temporalidad en una formación política ideológica, que es el macrismo en Argentina, una fuerza política, y yo utilicé mucho, digamos, posteos de Facebook, tweets, memes, es decir que dónde poder examinar las concepciones de la temporalidad no necesariamente tiene que ser los grandes textos de teoría política y demás. ¿Por qué? Porque dispersas en ese cúmulo de materiales se encuentran numerosas expresiones que permitieron documentar y analizar las relaciones entre política y temporalidad. Y esto me parece que es muy importante, y ya voy cerrando porque sé que el tiempo es tirano, como se suele decir, porque aún en el caso de que los autores no hubieran reflexionado sobre la temporalidad o que no hubieran tenido la intención de hacerlo,
Y si algunos parte de la hipótesis, o en realidad no es una hipótesis, ya que ha sido objeto de numerosos estudios, de que el lenguaje tiene una estrecha relación con la temporalidad, mucho más eso se puede advertir en los periodos en los que se producen cambios en las formas de experimentar y de percibirla, que es lo que nuestra hipótesis nos decía que había sucedido entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX. Entonces, esto puede apreciarse en los usos que los actores hacían de conceptos, de nociones como providencia, regeneración, progreso, revolución, decadencia, historia, pasado, futuro, porvenir, etc. Pero también otras como exaltación, siglo, entusiasmo, regreso, prudencia, e incluso otras como apocalipsis, anticristo y demás. Y también, yendo un poco también a lo que es uno de los núcleos de la reunión de hoy, en metáforas y en imágenes, muchas de ellas que son, en el caso de la temporalidad, espaciales. ¿Sí? Es notable como las dificultades que hay para dar cuenta de la temporalidad que se tramitan en una clave espacial. O formas de aludir al tiempo con verbos y adjetivos, que están vinculados al movimiento y a la velocidad, como fluir, frenar, pasar, correr, detener, estancado, rápido, etc. Entonces, para cerrar esta primera intervención, este trabajo nos permitió determinar cómo hay una vinculación entre la revolución y lo que planteamos como una nueva experiencia en la temporalidad, caracterizada por la aceleración y por una progresiva futurización. Es decir, que la aceleración evidenciaba de algún modo que lo que se estaba produciendo no era solo cambios sociales y políticos, sino que el tiempo mismo parecía haber entrado en revolución. Y esto obviamente implicó una serie de cambios de orden conceptual muy significativos, que no voy a tener tiempo ahora, podemos seguir una segunda ronda sobre esto, solamente voy a plantear acá un ejemplo de la vinculación entre política y temporalidad, y cómo no solo, como se dice habitualmente desde la obra de Koselleck, que se produjo una temporalización de los conceptos, uno podría decir una temporalización de la política, sino también lo que se produjo es una politización de la temporalidad. Es decir, que la temporalidad fue también motivo de disputas políticas e ideológicas. Este enunciado que dejo acá, este parrafito, publicó el domingo Faustino Sarmiento, cuando recién está exiliado en Chile, y es interesante porque evidencia cómo con el paso del tiempo esta vinculación entre política y temporalidad se fue, refinando y convirtiendo en un esquema interpretativo capaz también de dar cuenta de las disputas políticas e ideológicas, que es una de las cuestiones que trabajé junto a todos los colegas que estaban en el índice del libro que les puse recién, y que, bueno, esperamos seguir trabajando durante los próximos años, ampliando hacia el siglo XX e incluso hacia las primeras décadas del siglo XVIII. Así que por ahora dejo acá, y bueno, les agradezco mucho y les pido perdón por haber hablado un poco rápido, pero bueno, estamos así. Fabio, muchas gracias.